Cordial saludo para todos. Mi nombre es María Fernanda Cortés Ortiz. Soy estudiante del programa de licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés. Y para la entrevista del día de hoy del curso Investigación Educativa y Pedagógica nos acompaña la docente Daniela Peña. Por favor, profe Daniela, cuéntanos un poquito antes de iniciar sobre tu formación. María Fernanda, buenas noches, espero que se encuentre muy bien. Como lo dijo pues ella ya, mi nombre es Daniela Peña, soy normalista superior, licenciada en educación básica con énfasis en inglés y hace poco realicé una especialización en alta gerencia. Entonces, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ti, profe. Bueno, antes de dar inicio a las preguntas, cabe aclarar que todas estas preguntas están orientadas en cuanto a la identificación de una problemática en entornos escolares, la cual se basa principalmente en las diferentes diversidades, dificultades o necesidades que se pueden presentar en conjunto de manera general dentro de un aula de clase. Entonces, para dar inicio, tenemos nuestra primera pregunta. ¿Cuáles son las principales dificultades que enfrenta en el aula cuando trabaja con estudiantes de diferentes contextos, ya sea socioculturales, de diferentes características interpersonales o diferentes necesidades? Pues bueno, yo considero que hay una que abarca o generaliza a todas las necesidades y considerando desde mi punto de vista que es de pronto la inclusión en el aula de clase, considerando de que debemos de tener en cuenta que todas las personas en este momento, al menos todos nuestros estudiantes, son diversos en su manera, en su misma manera de poder aprender, de poder trabajar en el aula de clase y al mismo tiempo de desarrollar sus habilidades. Entonces, se puede evidenciar que la mayor necesidad es como la inclusión que hay en el aula de clase, partiendo desde las diferentes necesidades, desde las diferentes capacidades y habilidades de cada uno de los estudiantes. Perfecto, para continuar nuestra segunda pregunta. ¿Cómo aborda usted esas diversidades que parten de diferentes necesidades presentes en los estudiantes, principalmente para que todos alcancen los mismos objetivos de aprendizaje? Claro que sí. En el aula de clase se abarcan las inteligencias múltiples y desde mi punto de vista y en el trabajo particular, lo realizo con los estudiantes como anteriormente lo mencionaba, el trabajo de las inteligencias múltiples. Entonces, cada uno de los estudiantes adquiere conocimiento o adquiere esas habilidades, esas destrezas y esos logros. eh, o esos aprendizajes de diferente forma. Entonces, normalmente dentro del aula de clase realizo actividades muy amenas, muy lúdicas, donde cada uno de los estudiantes puede aprender de diferente manera. Ejemplo, kinestésicamente, auditivamente, visualmente y también muchas veces conformo grupo de estudiantes donde principalmente pueda evidenciar que el estudiante tiene un buen nivel académicamente y lo acompaño de otro estudiante que quizás tenga alguna necesidad o alguna dificultad para que entre los dos se puedan complementar. Perfecto. Partiendo de esa misma pregunta, ¿cuáles estrategias didácticas plantea para los distintos tipos de competencias a desarrollar dentro de una clase? Yo creería que la respuesta anterior está muy ligada también pues a esta pregunta que usted me realiza y todo gira alrededor de las mismas inteligencias múltiples. Cómo el estudiante puede aprender de acuerdo a su necesidad y de acuerdo a sus habilidades, ya que tenemos que tener en cuenta que no todos aprendemos de la misma forma. Cada uno de acuerdo a esa misma habilidad o a esa misma capacidad adquiere un aprendizaje de manera diferente al otro. Entonces, dentro del aula, realizar actividades que se enfoquen o tengan relación con el tema o con el contenido que se va a orientar, pero se deben de aplicar diferentes estrategias, como lo había mencionado anteriormente, auditivas, visuales, corporales, eh, para poder llegar al objetivo de la clase como tal y de ese aprendizaje. Listo. Considero también que
gran parte de esa respuesta que nos acaba de dar cubre la respuesta de la siguiente pregunta, que vendría siendo de pronto contarnos de manera específica o alguna actividad específica, qué tipo de actividades les propone a los estudiantes para promover su aprendizaje. Claro que sí. Centrándonos más que todo en la enseñanza de una segunda lengua, que en este caso sería el inglés. Por ejemplo, las cuatro habilidades que se manejan, el listening, el speaking, el writing y el reading, se manejan diferentes actividades. Por ejemplo, vamos a aprender un tema nuevo, entonces lo vamos a relacionar con una canción y que esa canción también conlleve a ese movimiento, pero que también esa misma canción sobre ese aprendizaje que vamos a adquirir también se vea relacionado con imágenes y finalmente con la escritura. Yo creo que todo está muy ligado en esas mismas cuatro habilidades y de esa misma manera se puede llegar a enfocar y se pueden llegar a aplicar eh, lo que yo le mencionaba anteriormente, que eran las inteligencias múltiples, ya que de esta misma manera cada uno de los estudiantes, de acuerdo a su habilidad o de acuerdo a su capacidad, pues va a ir adquiriendo conocimiento y aprendizaje, quizás un aprendizaje significativo que le pueda servir a él de haberlo adquirido de diferente manera. Perfecto. Partiendo de esa experiencia que usted tiene en el recorrido de su formación, eh, ¿nos podría comentar cómo se comportan los estudiantes en el desarrollo de una de esas clases? Bueno, esta pregunta de cuando uno ya se encuentra en el aula de clase empieza a evidenciar muchos comportamientos. Entonces, todo ha ligado también de acuerdo al acompañamiento familiar que hay en los niños, y cómo se encuentra el niño emocionalmente. Todo eso interviene dentro de su mismo comportamiento en el aula de clase. Hablo del acompañamiento familiar porque es uno de los factores más importantes que se deben de tener en cuenta. No solamente es el colegio el encargado de orientar, de brindar información, de brindar aprendizaje, conocimiento, si falta también ese factor acompañamiento familiar. No estaríamos teniendo un muy buen, ¿qué le digo yo? No tendríamos un muy buen objetivo o unos muy buenos resultados por parte de los estudiantes si hay carencia de acompañamiento familiar. Entonces, todo eso, todos esos comportamientos que usted me indica, me hace pues en la pregunta, apuntan a que muchas veces lo que más prima es un acompañamiento familiar. Entonces es complejo cuando el estudiante llega al aula de clase sin realizar la tarea o en algún momento no asistió a clase y no se niveló en los contenidos o en los temas que se vieron. El niño llega frustrado, llega emocionalmente con su estado de ánimo bajito. Entonces yo creería que todos esos comportamientos influyen si hay un muy buen acompañamiento familiar de manera positiva, pero si por el contrario no lo hay, de manera negativa y el que se está viendo afectado en el aprendizaje sería el niño. Entonces, creería yo que en esa parte ese factor es muy, muy importante. Claro que sí, y precisamente hablando de ese aspecto tan importante como lo es el acompañamiento familiar, la última pregunta viene siendo ¿de qué manera participan los padres de familia o se involucran dentro de las actividades académicas de sus hijos? La verdad es complejo. En el sector en el que yo me desenvuelvo, la verdad muchas veces es complejo contar con el acompañamiento de los padres de familia, porque por lo general muchos de ellos laboran todo el día. Entonces, digamos, el lugar donde yo trabajo realiza muchas veces escuela para padres, realizan actividades para tratar de incentivar como el acompañamiento de los padres de familia en sus hijos. Y la verdad ha sido muy complejo. Yo creería que es una carencia muy notoria en el aula de clase cuando hay carencia de acompañamiento familiar y principalmente es por falta de tiempo de los padres de familia que no se dedican completamente a sus hijos, cuando faltan con tareas porque no las pudieron desarrollar y el niño no era capaz de desarrollarla quizás solo. Entonces, todos esos factores
de verdad que se ven altamente reflejados en el comportamiento de los niños, en el nivel de los niños, en su desempeño como tal y al mismo tiempo en alcanzar los objetivos que uno normalmente como docente quiere que los niños puedan llegarlos a alcanzar. Perfecto, profe Daniela, esa era nuestra última pregunta para esta entrevista. No está de más agradecerte por tu tiempo, por tu colaboración, por apoyarme con la realización de esta misma entrevista. Te agradezco muchísimo. No, es con todo el gusto y a usted por la invitación. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias.